Muchas gracias por esta hermosa canción. Un feliz sábado para todos. Es una alegría poder estar nuevamente acá después de un buen tiempo. Se lo ve muy distinto desde acá, cuando la iglesia está llena, que cuando uno pasa por acá un día cuando no hay nadie sentado. Así que una alegría poder compartir con ustedes en esta mañana. El título del tema de esta mañana es El antídoto indispensable. Lo que yo me pregunto, y le pregunto a cada uno de ustedes, es ¿a cuánto nos gusta que nos hagan alguna vacuna? Todos las huimos, ¿no? Por naturaleza no nos gustan, algunos más, otros menos. Pero en línea general a nosotros no nos gusta tener que hacernos alguna vacuna. Pero en esta mañana vamos a hablar sobre un antídoto que es indispensable en nuestra vida para que nosotros podamos tener buena salud física, buena salud emocional y que podamos relacionarnos bien con las demás personas, porque Dios nos creó seres que se relacionan. Nosotros somos personas que nos relacionamos todo el tiempo, querramos o no, todo el tiempo estamos en contacto con otras personas y muchas veces en esos contactos pueden suceder diferentes cosas. Podemos pasar momentos lindos y también puede haber algunos momentos tensos que no nos gustan, pero es lo normal que nos sucede a todos, ¿sí? Y en esta mañana vamos a ver cuál es el antídoto que por lo general no nos gusta mucho, así como las vacunas no nos gustan hacernos, y este antídoto tampoco no nos gusta, no está mucho en nuestra naturaleza, ¿sí? Y vamos a ver cuán bien estamos nosotros preparados para esos roces, esos momentos que las relaciones interpersonales por ahí no son las mejores, ¿sí? Por ahí a Japón se lo conoce mucho por tener edificios bien preparados, porque es un país que está en un lugar donde hay mucho sismo. Entonces todos los edificios tienen una buena base, están todos bien preparados para resistir lo máximo posible y evitar daños materiales y daños que no se mueran personas innecesariamente. Y la pregunta es, ¿cuán bien estoy yo preparado para esos momentos de que se me mueve el suelo? Cuando se mueven las estructuras, las bases, ya sea de la familia, ya sea mis relaciones en el trabajo, en el vecindario, ¿cuán bien estoy yo preparado? ¿Sí? Quiero invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Colosenses, el capítulo 3. Y en el versículo 13 encontramos ese antídoto que es tan necesario, ¿sí? Pero antes de leerlo al versículo, quería compartir con ustedes, me fui al diccionario para ver qué significa la palabra antídoto. Y la palabra antídoto significa substancia que contrarresta y neutraliza un tóxico o un veneno. Y a lo largo del tema ya se van a ir dando cuenta por qué el título del tema de esta mañana es ese, ¿sí? Colosenses, el capítulo 3, el versículo 13, dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la misma manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Acá vamos a desmenuzar un poco este texto, pero acá está el secreto. Es la única manera de que nosotros podamos ser plenamente felices, que podemos ser personas saludables, siempre y cuando usemos ese antídoto, ¿sí? Porque todos lo necesitamos, todos. No hay nadie que se escape, ¿sí? La primera parte del versículo dice: soportaos los unos a los otros. Interesante esa frase, ¿no? En otras palabras, tolerar, ¿no? Vieron que está muy de moda una ley, que está muy bien hecha la ley, pero nosotros hacemos universal a la ley, tolerancia cero.
Escuchamos tolerancia cero y en la sociedad en general se lo tomó como una ley que vale para todo, ¿no? Estamos en una época en que la tolerancia es lo que menos hay en las familias, en los matrimonios, en la sociedad en general. Nadie quiere soportar, tolerar. Todos pensamos, yo tengo la razón y me tienen que respetar. Pero muchas veces nos olvidamos que la otra persona que está del otro lado piensa exactamente lo mismo. Está pensando que ya tiene la razón y no tiene por qué cambiar. ¿Y cómo se soluciona esto? Muchas veces se pierden relaciones de tantos años, amistades, cosas que no se compra con dinero, porque este antídoto que nosotros necesitamos a diario no es algo que nosotros podemos conseguir con plata, no se consigue en la farmacia. Muchas veces nosotros, por no tolerar, perdemos cosas que ya después es muy difícil recuperar, ¿sí? Y acá el apóstol nos anima a que seamos tolerantes, que podamos aceptar las diferencias. Cada uno es distinto, cada uno tiene su lado fuerte, su lado débil. Así como la otra persona tiene sus debilidades, yo tengo las mías. Cuando nosotros comprendemos que somos todos personas con cosas, con virtudes buenas y algunas no tan buenas, que por ahí nos saltan en el momento menos esperado, cuando nosotros comprendemos eso, vamos a comenzar a ser más tolerantes con las demás personas también, ¿sí? Porque nadie es más que otro, ¿sí? Y aprender a empatizar, a ponernos en el lugar del otro, ¿sí? A comprender a la otra persona, a compadecernos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, en vez de ver un acto, algo que hizo la persona o que le salió tal vez en un momento, nosotros lo vemos como que esa persona ya es así. No la aguanto porque esa persona es así. Y muchas veces no es eso. Es simplemente un acto, una actitud, algo que hizo en ese momento, ¿sí? Y nosotros lo generalizamos y le ponemos una etiqueta a la persona. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Recordemos que somos todos iguales, así como nosotros muchas veces le etiquetamos a las otras personas y le generalizamos y no queremos aguantarlas, puede ser que otras personas piensen lo mismo, sientan lo mismo con nosotros. Por eso la importancia de ponernos en el zapato del otro, ¿sí? Y aguantar. Yo creo que todo, ya que hoy estamos recordando el Día de la Madre, todas las que alguna vez tuvimos que caminar con el bolso, con un bebé muchas veces dormido en el brazo, que cuando se duermen se vuelven pesaditos, el bolso, y algunas veces teníamos que llevar alguna cosa más, y algunas veces nos pesaba. Dígame la verdad, si no era bien pesada la carga que estábamos llevando. Y algunas veces la noche anterior no habías dormido bien, y se nos hacía pesada la carga. Pero uno, ¿qué hacía? Caminaba, hacía de cuenta que teníamos tanta fuerza, como que éramos las fuertes, ¿o no? ¿Pero por qué? Porque amábamos. Amábamos a nuestros hijos, por eso hacíamos todo lo posible para llevarlos, ¿sí? Cuando nosotros amamos, la carga es más fácil llevar. La carga es más ligera, ¿sí? Pero el versículo no quedaba ahí, en la parte de soportarse, ¿sí? Hay que aguantar, tratar de que las relaciones se mantengan bien. Pero algunas veces cuando las cosas se van un poco más allá de donde tendrían que haber llegado, entra en juego la segunda parte, perdonándoos los unos a los otros. Perdonar. Una palabra que la escuchamos de chiquitito. Perdonar a tu hermano. Perdonar porque te hizo tal cosa. Pero realmente es tan fácil como suena. Es una palabra que abarca bastante, ¿no? Pero acá la Biblia nos dice que debemos perdonarnos.
¿Por qué debemos perdonar? ¿Debemos perdonar para que la otra persona no sienta culpa? ¿Tenemos que perdonar para que el otro se sienta realizado con lo que hizo? No. Yo tengo que perdonar por amor a mí mismo en primer lugar. Si yo me amo, si yo me valoro, tengo que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón, cuando yo perdono a alguien, el primer beneficiado soy yo. El primer beneficiado es la persona que perdona. Porque cuando una persona no puede perdonar, se acarrea tanto dolor, tanto sufrimiento, innecesariamente. ¿Sí? Hay datos científicos que nos muestran que una persona que tiene resentimiento, que tiene rencor hacia otra, por algún motivo de algo que puede ser justificable, le pudo haber hecho algo muy feo, que humanamente se podría decir, esto no tiene perdón, pero si esa persona logra perdonar a la otra, esa persona se beneficia un montón. Por ejemplo, perdonar ayuda a que las personas que suelen sufrir depresión alta no lo sufran muchas veces, porque muchas veces el resentimiento, el rencor, el odio lleva a tener presión alta. Y muchas personas terminan falleciendo de algún infarto temprano en la vida por no poder perdonar. Poder perdonar nos da paz, nos ayuda a acostarnos en la noche en la cama y dormirnos como un bebé, como decimos muchas veces. Y creo que eso no tiene ningún precio, ¿no? Y eso es algo que no se compra en ningún lugar. Poder descansar y estar en paz. En primer lugar, en paz con uno mismo, ¿no? El perdonar mejora nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Porque cuando una persona no puede perdonar, ¿saben qué pasa en nuestro cuerpo? Hay una hormona que es la hormona del estrés que se llama cortisol, y esa hormona cuando está elevada, ¿qué hace? Abre, podríamos decir, todas las puertas y ventanas de nuestro cuerpo para que entre lo que quiera, ¿o no? Baja nuestro sistema inmune y nosotros, seguramente, ninguno de los que estamos acá queremos acostarnos a la noche y abrir puertas y ventanas y acostarnos sin preocupación. Yo creo que no hay nadie, ¿no? Pero muchas veces podemos estar haciendo eso con nuestro cuerpo, ¿no? Y una de las causas de dejar nuestro cuerpo abierto a cualquier huésped que ande por ahí, que quiera entrar, es cuando nosotros no logramos perdonar, ¿sí? Entonces, dígame si no vale la pena perdonar. Son tantos los beneficios. Les mencioné algunos simplemente, pero son muchos más. Y quiero comentarles en relación al tema de la salud, de cómo se siente una persona cuando puede perdonar. Era una señora que tenía 80 años. Esa mujer hacía 15 años que tenía un dolor en sus dos piernas que no la dejaba vivir prácticamente. Llegó un punto que la mujer ya no podía caminar casi. Se hizo ver con un médico, con otro, no le descubría nada. Finalmente terminó internada, le hicieron todos los estudios para ver y no salía nada. No aparecía su laboratorio le daban bien. Todos los estudios que le habían hecho, nada demostraba nada. Y mientras ella estaba allí en el hospital internada, justo pasa un misionero, la visita, y mientras hablaban, ella le comentó su situación, por qué estaba allí, y entonces el misionero le hace una pregunta a la mujer. Le pregunta, ¿usted por casualidad no tiene alguna diferencia con alguien que no se haya resuelto? Le dice ese misionero. Y esta señora mayor le dice, sabe que sí. Tengo un primo con el que éramos como hermanos y hace 15 años atrás me hizo algo terrible y le entró a contar la historia. Y no lo puedo perdonar.
y mientras conversaban con este misionero, él le llevó a la Biblia, le llevó al libro de Proverbios, el capítulo 17 y el versículo 22, que dice lo siguiente: el corazón alegre mejora la salud, pero un espíritu abatido seca los huesos. Y esta señora mayor, que no podía caminar, comenzó a entender que tal vez su sufrimiento y su dolor tal vez sea otro. Este misionero la animó a que pida a Dios para que le dé la fortaleza para poder perdonar, porque lo que le habían hecho era algo muy feo. Y esta mujer tomó la decisión de poner todo de su parte. Le pidió a Dios con todo su corazón que Dios le diera la fortaleza y la fuerza para perdonar a su primo. Pocos días después de esto, le dieron el alta. Comenzó a sentirse mucho mejor, logró ir a su casa, ya podía caminar, algo que ya no podía hacer por mucho tiempo. Algo que ningún remedio podía solucionarle, simplemente por lograr perdonar, cambió. Pero esta historia no queda ahí. La señora se va a su casa y el tercer día, cuando está en su casa, le tocan el timbre. Y se levanta ella, como ya estaba mejor, se levanta ella, abre la puerta y adivinen quién estaba del otro lado de la puerta. Ahí estaba el primo, que por 15 años no se habían visto. Venía para pedirle perdón. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho ese milagro en la vida de esta mujer? En el momento cuando abrió la puerta y le ve la cara al primo, ¿ustedes se imaginan lo que hubiera pasado? Yo no me quiero imaginar, pero más o menos sabemos cómo podía haber terminado esto. Cuán bueno es Dios, cuán bueno fue perdonar para esta mujer. La historia cuenta que el primo le pidió perdón, terminaron abrazándose, fue un momento emotivo y un momento donde se religó esa amistad, ese vínculo que tenían, que eran como hermanos, porque habían crecido juntos. El perdón sana, el perdón cura, el perdón da paz. Lo que la medicina no pudo sanar, el perdón sí pudo hacer. El perdón es un acto de autocuidado, no para el otro, sino para uno mismo. Es como quitar la pus de una herida para que se pueda sanar. ¿Alguien alguna vez tuvo alguna... Yo recuerdo cuando era chica, por ahí nos solía salir esos granos que nosotros en Misiones le decíamos nacido, que muchas veces le dicen furúnculos, que te salen esas heridas y se te llena de pus y duelen, mirá que duelen. Y hasta que esa herida no se abra y sale esa pus que tiene adentro, hay que aguantar el dolor. Y una vez que se abre, después mejora. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos algo contra alguien, aunque sea por justa causa, hablando humanamente, que la otra persona nos haya hecho algún daño, dentro de nosotros se va formando como ese grano. Cada vez que recordamos y vamos pensando en eso que nos hizo o que nos dijo, vamos alimentando, haciendo que esa pus aumente y el dolor cada vez más arriba. Y esto me hizo acordar un momento cuando mi Celi era chica, tenía 2 añitos. Habíamos ido a la casa de mi suegra y estaban jugando, Joana y mi Celi los dos, iban corriendo por toda la casa. Habían quedado solo a cargo de la tía ese día, porque teníamos que salir a hacer algo y se quedaron con la tía y con la abuela. Y iban por una puerta, salían por la otra y giraban por todos lados. Y en un momento se le ocurre al hermano cambiar bruscamente la dirección, que para un niño de 5 años es algo muy sencillo, pero para alguien de 2 es un poco más complicado. Y justo en ese lugarcito donde se le ocurre cambiar de dirección y meterse por otra puerta, al frente había otra puerta de madera que tenía el marco de madera y hecho muy perfectamente cuadrado. Así que ustedes imagínense
en el momento que el hermano cambia de dirección y ella quiere hacer lo mismo y el cuerpo no le responde y va de frente con su cabeza contra ese marco de la puerta. Me acuerdo, me llama mi cuñada, no sabía qué hacer, estaba con la frente partida. Recuerdo, fue terrible para nosotros, había que llevarla al médico y había que hacerle varios puntos. Yo me acuerdo, nos partía el alma porque gritaba, había que sostenerla, entre los dos la sosteníamos con la enfermera, la ayudaban a sostener y no quería quedar quieto, no se quería dejar suturar, no quería dejar que le cierren esa herida. Obviamente creo que a nadie nos gustaría estar en esa situación, pero había que obligarla, había que tenerla, las manos, había que sostenerle la cabecita para que se deje hacer algo y finalmente, gracias a Dios, la cirujana que estuvo allí pudo volver a cerrar esa herida que tenía abierta. Y en pocos días, gracias a Dios, estuvo bien. Y hoy en día prácticamente no se le nota la cicatriz. Pero esto me hizo acordar cuántas veces nosotros tenemos cosas que nosotros muchas veces nos golpeamos o nos golpean, como querramos llamarlo, con alguien, y que son necesarias cerrar. Y la única manera de cerrarlo es con una agujita y un hilito, podríamos decir. Tiene que venir un cirujano y volver a cerrarla, ¿sí? Y saben que Dios está dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros. Él es el cirujano por excelencia, que sabe cómo hacer para que no quede cicatriz, ¿sí? Pero a una diferencia de lo que pasó con mi hija. Ella no quiso que se le haga esto, pero nosotros como papás, porque sabíamos que era lo mejor para ella, nosotros la obligamos, la teníamos, la sosteníamos para que el cirujano pueda trabajar. Pero en el caso de Dios, no es así. Dios no obliga. Dios es el cirujano por excelencia, está ahí esperando para ayudar a reconstruir aquello que se dañó, aquello que se abrió, aquello que está sangrando, porque cuando hay una herida, corre riesgo de vida la persona por desangrarse. O si queda abierto, que le agarre una infección, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros andamos por esta vida como mi nena y no queremos que nos cierren? Y decimos, la otra persona me lo tiene que pagar, algún día me lo va a pagar o alguien se lo va a pagar, ¿sí? Y cada vez que nos acordamos, sufrimos por dentro, nos duele por dentro. Es como que metiéramos el dedo en la llaga y hacemos sangrar de nuevo, ¿no? ¿Cuántas familias, cuántas personas se desangran a diario por no permitir que Dios, en su misericordia, nos vaya suturando con su mano de amor, ¿no? Porque Él está dispuesto a hacerlo. Hablé mucho del perdón, pero no les dije qué es perdonar. ¿Qué es perdonar para nosotros? Yo muchas veces escuché a personas que dicen, yo ya lo perdoné hace años, pero cuando vos le escuchás a la persona que está hablando, te das cuenta que mientras te lo va contando, por adentro es como que estuvieran ahí pinchándole la herida, ¿no? La persona sufre. ¿Cómo puedo saber yo si perdoné? ¿Cuál es la señal para saber que si yo perdoné? Cuando alguien perdona, para saber si realmente logró perdonarlo, es que cuando la persona recuerda ese suceso, lo que pasó, ya no le duela. Olvidarse, no vamos a pedir esto porque somos humanos y nos acordamos las cosas, ¿no? No nos acordamos dónde dejamos la llave hace 5 minutos, ¿o no? Pero sí nos acordamos qué pasó hace 10, 20 años atrás, en tal lugar, con tal ropa. Nos acordamos de todos los detalles, ¿no? Pero cuando nosotros perdonamos, es como que fuera una cicatriz vieja, un recuerdo simplemente, que ya no nos duele, que ya no nos lastima, ¿sí? Esa es la manera de saber si yo logré perdonar o no. Mientras me sigue doliendo es porque aún no lo logré perdonar.
Pero recordemos que esto no es algo solo mío, es algo que Dios nos ayuda, es un proceso, ¿sí? Y el perdón no es algo que le va a beneficiar al otro. El perdón es, en primer lugar, es para beneficiarme a mí y puede alcanzar al otro, como en el caso de esta señora, de la historia que le comenté, y su primo, que también el beneficio le alcanzó al otro al poder reconciliarse y estar en paz otra vez. Pero el primer beneficiado somos nosotros. ¿Sí? ¿Y cómo podemos lograr llegar al perdón? ¿Sí? ¿Recuerdan este incidente cuando uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿7? ¿Se acuerdan de esa experiencia? Él pensó que ya era generoso, que ya estaba dando mucho. ¿Y Jesús cuál fue la respuesta que le había dado? 70 veces 7. Que si nosotros sacamos la cuenta son muchos números. Yo creo que nadie tiene ganas de estar llevando un control de cuántas veces perdonamos a alguien. Lo que Jesús nos quería decir, que el perdón es algo que tenemos que aprender a hacerlo a diario, todos los días, todas las veces que sea necesario, no importa, cosas pequeñas, cosas grandes, pero cuando nosotros nos acostumbramos a no guardar cosas sin resolver, es más fácil. Porque muchas veces nosotros tenemos la costumbre, algo no nos gusta, nos hacen algo, nos dicen algo, no nos gusta y nosotros nos callamos y es como esos globos. Seguramente todos jugamos alguna vez a ver quién revienta más rápido el globo, ¿no? Y vamos soplando. Cada soplada, cada vez que algo no nos gusta, y soplamos y apretamos para que no se escape el aire. Otra cosa que no nos gustó, soplamos y el globo se va inflando. Se va inflando, se va inflando. Y llega un momento que el globo no va a resistir más y va a reventar. ¿Pero por qué va a reventar? Porque nosotros vamos conteniendo esas cosas en vez de arreglarlos a diario. ¿Sí? La importancia de cuando algo nos duele, algo nos molesta, cuando nos dicen algo, nos hacen algo, acercarnos a la otra persona y decir, tal cosa a mí no me hizo sentir bien. No acusándole, no teniéndole como una mala persona, sino viendo ese acto que tuvo esa persona con nosotros. Esto me dolió, esto no me hizo bien, para que la otra persona sepa. Y hablando, se pueden solucionar las cosas. Y evitar que las cosas se vayan a... Evitar que ese globo sea grande y llegue un momento y reviente. ¿Sí? En Mateo el capítulo 6, el versículo 12, Mateo 6, el capítulo 12, nos da otro principio importante para que tengamos en cuenta. El versículo 12 y el versículo 14 y 15 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. No perdonar no solamente nos trae problemas a nuestra salud física, emocional y de relacionamiento con otras personas, sino nos puede hacer perder el cielo también. ¿Sí? Porque si yo no perdono a mi hermano, acá el texto bíblico me dice, si yo no perdono las ofensas, tampoco mi Padre, que está en los cielos, va a perdonarnos a nosotros. ¿Sí? Imagínense, vamos un poquito más allá, imagínense que yo estoy soñando con llegar al cielo. Todos los que estamos acá soñamos con eso, ¿verdad? Pero alguien que también tiene el mismo sueño que nosotros, tenemos algo que cada vez que nos vemos, algo pasa por adentro de nosotros, ¿no? Que no nos hace sentirnos muy cómodos. Imaginémonos esa situación. Imaginémonos que lleguemos al cielo
Y cuando estemos en el cielo, nos cruzamos con esa persona. ¿Será el cielo? ¿Estaremos en el cielo? Creo que no. Por empezar, no vamos a llegar allá, ¿sí? Pero era una supuesta opción de llegar al cielo sin arreglar las cuentas con alguien, ¿sí? No podemos pretender llegar al cielo si no podemos perdonar, ¿sí? Para que Dios nos perdone a nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos a perdonar. Dios nos ama tanto, Dios entregó a Jesús para morir en nuestro lugar. Pagó nuestra deuda que era impagable. ¿Y cómo nosotros no vamos a ser capaces de perdonar algo mucho más sencillo? Efesios el capítulo 4, versículo 32. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes. La familia de sangre, y la familia de la iglesia o donde sea, nuestras relaciones, no pueden sobrevivir sin la presencia del perdón. Somos todos imperfectos, todos tenemos cosas que podemos ofender a alguien también y necesitamos aprender a perdonar. En primer lugar, a aceptar el perdón que Dios nos da también a nosotros, ¿no? Y la única manera de lograr eso es buscando a Dios diariamente, ¿sí? Y seguir sus consejos que están en su palabra, ¿sí? Porque Dios en su palabra, se me fue el versículo, pero creo que todos lo recordamos cuando la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿no? Recordemos esto. Diariamente arreglemos nuestras cuentas con quien sea, para que a la hora de acostarnos podamos estar en paz. No sabemos si tendremos un mañana para arreglarlo para empezar. No esperemos a que el globo se llene de aire y reviente. Perdonemos cosas ínfimas para que no se vayan acumulando. Y no permitamos que Satanás aproveche esa situación de aspereza que puede haber con alguien para hacernos a nosotros o a la otra persona perder el cielo. Porque ese es su objetivo desde el comienzo, que haya enemistad entre las personas, que no nos llevemos bien, que no seamos felices, que no podamos disfrutar. El objetivo de él fue siempre este, y no le demos con el gusto, ¿sí? Por eso pidámosle a Dios cada día para que nos ayude a arreglar aquellas cosas que tenemos que arreglar. Y comencemos a vivir desde acá el cielo, parte del cielo, ¿sí? Porque sin prepararnos aquí, sin perdonar acá, allá no vamos a poder llegar. Dios nos ama y Dios nos quiere ayudar a cada uno. Dios conoce nuestras situaciones y de acá en más, que podamos tener un corazón perdonador, usar ese antídoto que Dios nos dejó, usarlo diariamente, así como dijo Jesús. Usarlo todas las veces que sea necesario. Perdonar. El perdón es la vacuna para evitarnos el sufrimiento a nosotros, a nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga y que cuando Jesús venga, con todas nuestras relaciones que tengamos, podamos estar allí esperándolo y encontrarnos allí para vivir para siempre con el Señor.